que se lo lleva a cabo con la denuncia del señor Anselmo de Aguirre frente a la señora Rosaura de Mendoza, por el motivo de corromper los pensamientos de las mujeres de su pueblo y de los pueblos aledaños. El juicio será presidido por el juez Peñalero Leonardo. Muchas gracias. Silencio en la corte, por favor. Comienza el juicio del señor Anselmo de Aguirre en contra de la señora Rosaura Mendoza. Para empezar, le voy a dar la palabra al señor fiscal, el doctor Morocho Roberto. Por oficio, siendo el fiscal de la República del Ecuador, acuso a la señora Rosaura de Mendoza por corromper a las mujeres de la sociedad, por no respetar y obedecer a su marido, además de no vivir como una buena mujer cristiana, trabajando para su esposo como una mujer fuerte. Porque el hombre ha sido creada para la gloria de Dios y la mujer ha sido creada para la gloria y comodidad del hombre. Y finalmente, por volverse respondona, murmuradora, amiga de libros, papeles y palabras ociosas, cuando su lugar deben de hilar y cocinar, que es lo que saben hacer las mujeres. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra al abogado acusador, el doctor Lamar Luis. Señor juez, señor fiscal, permítame a nombre de mi cliente don Anselmo de Aguirre acusar a la señora Rosaura de Mendoza por no obedecer las debidas necesidades del hogar y corromper con las mujeres de la sociedad, además de amenazarlo al momento de abandonar el núcleo familiar. Muchas gracias por su intervención, doctor. Le doy la palabra a la abogada defensora, la doctora Quispe Jessica. Señor juez, señor fiscal, en defensa de mi clienta, la señora Rosaura Mendoza, todo aquel acto que se ha dado al desposar al señor Anselmo de Aguirre fue en defensa propia. Debido a que mi clienta fue gravemente amenazada, teniendo esto en cuenta, la señora Rosaura Mendoza no tuvo más opción que defenderse a sí misma, ya que su integridad como ser humano y creación de Dios se ha visto en grave peligro. Y el señor Anselmo de Aguirre, como buen cristiano, debe respetar la integridad de su esposa en el nombre de la Constitución del Ecuador y la Iglesia. Muchas gracias. Terminadas las intervenciones de los abogados y del señor fiscal, pasamos a la ronda de testigos. Primero, por el lado acusador, doctor Luigi Lamar, llamo a sus testigos a declarar. Solicito a testificar al excelentísimo Monseñor Diego Guerra, párroco de esta localidad. Monseñor Diego Guerra, pasa al estrado a declarar. Primero que nada, Dios esté con ustedes. Pero, Silencio a la corte, por favor. con todos ustedes, menos con esta mujer, esta pecadora, que se arrepienta. Por favor, coloque su mano izquierda sobre la Biblia y levante la mano derecha hacia mí. Jura decir la verdad, y solamente la verdad, considerando que mentía el Señor, que es uno de los mayores pecados, y puede ser castigado con la pena máxima. Sí, juro. Puede testificar. Concedo la palabra al abogado acusador, el doctor Lamar Luis. ¿Es verdad que la señora Rosaura juró ante Dios vivir y amarlo por toda la vida a pesar de todo? Como sabemos, según el sacramento de la Iglesia Católica, la mujer debe amar y respetar a su esposo. Es verdad que la señora Rosaura juró permanecer con don Anselmo. Yo los casé. Como cura, era mi responsabilidad. Es con Dios. Así que respondiendo su palabra, señor abogado, sí. Concedo la palabra a la abogada defensora, la doctora Quispe, para realizar su pregunta. ¿Es verdad que el señor Anselmo
Sí, juró ante la iglesia. Entonces, ¿por qué el señor Anselmo de Aguirre trató ante tal juramento? El señor Anselmo de Aguirre no ha faltado el juramento en ningún momento, señora. La que sí faltó es esa mujer. Lo que está haciendo esta mujer es blasfemia, es una hereje total. Debería estar encarcelada de por vida, su señoría. Concedo la palabra al señor fiscal, el doctor Morocho. Excelentísimo Monseñor Guerradiego, ¿usted considera que la señora Rosaura de Mendoza ha amenazado con un arma al señor Anselmo de Aguirre? Esta hija del diablo, sí, apuntó e incluso disparó 2 tiros a merced. Un acto terriblemente vandálico. Les pregunto, señores, los que están presentes, les pregunto, no podemos dejar que esta mujer sea una mala influencia para las demás. ¿O ustedes quieren que nuestras mujeres sean como esta señora de aquí? Bueno, pues para todos, esta mujer ha desobedecido a la palabra de Dios. Un acto de pecado. Nada más que decir, su señoría. Y el Señor esté con ustedes. Silencio en la corte, por favor. Doctor Ruiz, llama a su siguiente testigo de cara. Solicito a testificar al señor Jacobo Jeremy. Señor Jacobo Jeremy, por favor, pase al estrado a declarar. Por favor, coloque su mano izquierda sobre la Biblia y levante la mano derecha hacia mí. Jure decir la verdad, o solamente la verdad, considerando que mentira el Señor es uno de los mayores pecados y puede ser castigado con la pena máxima. Sí, juro. Puede testificar. Concedo la palabra para realizar su pregunta al abogado acusador, el doctor Lama. ¿Es verdad que usted evidenció el momento en el que la señora Rosaura amenazó con dicha arma a don Anselmo de Aguirre? Sí, ya que yo estaba presente en aquel día en la boda, a lo que la señorita Rosaura Mendoza amenazó con una arma al señor Anselmo de Aguirre, sin motivo alguno. Concedo la palabra a la abogada defensora, la doctora Quispe. ¿Sabe qué acción realizada provocó esta situación? El solo hecho de ser esposada, atada, fue un simple hecho que fue suficiente para que la señorita Rosaura Mendoza amenazara a su marido sin motivo alguno. Entonces, ¿por qué la señora Rosaura Mendoza es juzgada de forma injusta? ¿Qué acaso es una mujer que no tiene voz ni voto? ¿Por qué menciona que el juzgar injustamente? Sí, se ha dicho todos los recrímenes que ella ha cometido. Y claro que la señorita Rosaura tiene voz y voto, ya que ella aceptó casarse con su actual esposo. Por último, concedo la palabra para realizar la pregunta al señor fiscal. Señor Jacobo Jeremy, ¿usted ha visto violencia por parte de la señora Rosaura de Mendoza al señor Anselmo de Aguirre? Sí, ya que yo estaba presente en el acto que fue realizado en el altar de la iglesia, a lo que la señorita Rosaura de Mendoza amenazó sin ningún motivo alguno al señor Anselmo de Aguirre. Si no hay nada más que añadir, puede tomar asiento. Muchas gracias. Doctor, puede llamar a su siguiente testigo. Solicito a testificar a don Pedro Mendoza, padre de la señora Rosaura Mendoza. Llamo al estrado al padre de la acusada, el señor Pedro Mendoza, a declarar. Por favor, coloque su mano izquierda sobre la Biblia y levante la mano derecha hacia mí. Jure decir la verdad y nada más que la verdad, considerando que mentía el Señor es uno de los mayores pecados y puede ser castigado con la pena máxima. Puede testificar. Puede realizar su pregunta el doctor Lamar. ¿Es verdad que usted crió con valores a su hija para realizar las debidas necesidades del hogar? Señoría,
Señoría, durante años he criado a mi hija con todas las facilidades que un padre honrado puede tener. He dado acceso a la educación católica, me he partido el lomo trabajando para que ella pudiera tener algo en su mesa. Contraté a los mejores empleados para que pudieran darle una crianza justa. Y aún así, me apena saber que esta muerta, esta maldita desgraciada, se atrevió a amenazar a su esposo y a desafiarme a mí en la casa del Señor. Puede realizar su pregunta a la doctora Quispe Jessica. ¿Recuerda usted, señor Pedro Mendoza, cómo amenazó a su hija para que aceptara tal matrimonio entre ella y el señor Anselmo de Aguirre? ¿Nos puede contar cómo convenció a ella para que acepte tal matrimonio? Señoría, yo no he amenazado a mi hija por ningún motivo. Ella simplemente... ¡Objeción! Concedido. El señor Pedro Mendoza ha faltado el juramento que dio a David al decir que no amenazó a su hija para lograr su cometido. Señora, cállese si usted no vivió los hechos. Ella simplemente aceptó casarse por su propia voluntad, después de que yo se lo avisara. Doctor Morocho Roberto puede realizar su pregunta. Señor Pedro Mendoza, ¿usted vio que Anselmo de Aguirre ha sufrido psicológicamente por el abandono de la señora Rosaura de Mendoza? Por supuesto, don Anselmo ha atravesado días muy duros y una crisis emocional, luego de que mi hija lo abandonara frente al altar, dejándole en ridículo frente al pueblo. Si no hay nada más que añadir y no existen más preguntas, puede tomar asiento. Muchas gracias. Claro que ya lo que me diga, señoría. ¡Eres una ingrata! ¡Una blasfema! Muchas gracias. Silencio a la corte. El lado defensor puede llamar a sus testigos. Solicito testificar a la señora Pinto Alice. Pasa al estrado, señora Pinto Arizo, me declara. Coloque su mano izquierda sobre la Biblia y levante la mano derecha. Jura decir la verdad y nada más que la verdad, considerando que mentía el Señor. Es uno de los mayores pecados y puede ser castigado con la pena máxima. Sí, juro. Puede testificar. Habla más, por favor. Concedo la palabra a la abogada defensora, la doctora Quispe Jessica. ¿Usted tiene conocimiento que la señora Rosaura Mendoza tuvo voluntad propia al momento de esposar al señor Anselmo de Aguirre? La verdad no, ya que la señora Rosaura fue considerada como un objeto. Ella nunca pudo decidir o escoger el esposo que ella deseaba. Entonces, ¿está bien referirse a la mujer como un objeto material y no más como una persona con sus plenos derechos? Por tal motivo, considero que fue un abuso de poder por parte del padre de la señora Rosaura al nunca respetar la voluntad de su hija. Doctor Luigi puede realizar su pregunta. ¿Acaso usted puede negar que el padre buscó lo mejor para la señora Rosaura? ¿O acaso usted niega que don Anselmo de Aguirre es una persona que podría ofrecerle una buena vida? Buscar lo mejor para la señora Rosaura es obligarla a contraer matrimonio con un señor que le dobla la edad, solo porque tiene mejores posibilidades económicas y tal vez le puede ofrecer una vida mejor, pero ¿a qué costo? ¿A qué te está amarrado un hombre que no ama y que tal vez le da asco convivir con él? Estando encerrada en un sitio sola y sin derechos. Señor fiscal, puede realizar su pregunta a la testigo. Señora Pinto Arizo, ¿cree usted que la señora Rosaura de Mendoza se encuentra descarrilada por el camino que nos menciona el sacerdote y por ende el de Dios? Para mí la señora Rosaura no se encuentra descarrilada o apartada del camino del Señor. Siempre ha tenido la educación que le inculcó su madre hacia la religión. Asiste a eventos de catolicismo, va a misa todos los domingos, acude a los mandamientos y trata de llevar una vida alegre y en paz. Muchas gracias, señora Pinto Arizo, por la oración. Puede llamar a su siguiente testigo, abogado. Solicito testificar a la señora Martínez Andrea. Pasa al estrado, señora Martínez Andrea, a testificar.
nada más que la verdad. Considerando que mentía el Señor es uno de los mayores pecados y puede ser castigado con la pena máxima, Sí, juro. puede testificar. Doctora Quispe Jessica puede realizar su pregunta. ¿Sabe usted si el señor Anselmo de Aguirre ha mostrado interés en recuperar el tiempo en el que perdió a su esposa? ¿O incluso ha existido un interés o un intento de buscarla y recuperarla? No, nunca intentó detenerla y mucho menos mostró interés en la desaparición de su esposa. Incluso después de la boda se lo vio feliz y sonriente. ¿Y cómo es esto posible? Si su obligación como esposo era cuidar la integridad de ella. Así que es mentira, ya que él juró ante Dios y la iglesia cuidar de ella y protegerla y jamás lo hizo. Concedo la palabra al abogado por parte del acusador, el doctor Lamar. ¿Usted está de acuerdo que atentó contra la vida y la integridad de su esposo, además de amenazarlo? ¿Cómo espera que mi cliente después de eso tenga el valor de ir a buscarla? No atentó en ningún momento contra don Anselmo de Aguirre, solo amenazó. Sin embargo, en ningún momento disparó. Y lo hizo solamente para vivir una vida libre sin ataduras. Doctor Morocho Roberto puede realizar su pregunta. Señora Martínez Andrea, ¿usted considera que la señora Rosaura de Mendoza no acata lo que dice la Constitución sobre ser cristiana y respetar su religión? Ella obedece y cumple los requisitos. Obedece al momento de casarse. Con esto, como mencioné anteriormente, cumple los requisitos para poder ser una ciudadana libre. Debido a esto, ella decide emanciparse para vivir una vida libre sin abusadores. Si no hay nada más que añadir y no existen más preguntas, puede tomar asiento. Muchas gracias. Terminada la ronda de los testigos, procedemos a la ronda de las declaraciones, tanto de la acusada como del acusado. Llamo al estrado al señor Anselmo de Aguirre a declarar su versión de los hechos. Por favor, coloque sus izquierdos. Puede decir la verdad, solamente la verdad. Considerando que mentira el Señor es uno de los mayores pecados, puede ser castigado con la pena máxima. Concedo la palabra al doctor Morocho Roberto, el fiscal de la República. Señor Anselmo de Aguirre, ¿puede mencionarnos su versión de los hechos? Yo, Anselmo Aguirre, acepté casarme con esa mujer porque pensaba que era alguien que valiera la pena. El señor Pedro Mendoza me ofreció y prometió una mujer que me respetara, pero lo que recibí fue todo lo contrario. Desde un principio, ella juró ante Dios y ante la iglesia que iba a prometerme y a servirme como mujer, pero lo que hizo fue rebelarse ante mis mandatos y desafiándome en cada momento, llegando a un punto de amenazarme con un arma de fuego, sin saber que las mujeres están prohibidas usar una. Y después de llegar a abandonarme, eso ya es de colmo. Por eso pido y exijo que ella vaya a prisión. Doctor Lamar Luigi puede realizar su pregunta. Señor don Anselmo de Aguirre, ¿estamos de acuerdo que debe caer todo el peso de la ley sobre la señora Rosaura de Mendoza? Claro que sí. En primer lugar, ella faltó a la ley de la iglesia y del país. Después, llegar a amenazar mi integridad con un arma de fuego, para después abandonarme como si yo no valiera nada, eso no tiene perdón de Dios. Por eso exijo que le caiga todo el peso de la ley. Doctora Quispe Jessica puede realizar su pregunta al acusado. Señor Anselmo de Aguirre, ¿sabe usted que el aceptar el trato del señor Pedro Mendoza ha sido parte de un acto ilegal? ¿Se puede saber por qué aceptó desposar a la señora Rosaura sabiendo que esto no es posible? Yo no tenía conocimiento de esa ley. Además, mi matrimonio ya estaba pactado con el monseñor Diego Guerra y con el señor Pedro Mendoza. Por ende, mi matrimonio ya tenía protección y permiso de Dios. Doctor Morocho Roberto puede realizar su pregunta al acusador. Señor Anselmo de Aguirre, ¿usted se encuentra ofendido por el abandono que hizo la señora Rosaura de Mendoza? Si es así, cuéntenos por qué. Y si no, ¿por qué estar aquí? Claro que me siento ofendido. Yo, siendo un hombre importante, que me venga a abandonar una muchacha sin valores ni educación, me parece una total falta de respeto. No solo a mí, sino también a la iglesia. Muchas gracias, señor Anselmo de Aguirre. Puede tomar asiento. Llamo a la acusada a declarar hacia el estrado. Por favor,
Pase, señora Rosaura de Mendoza. Por favor, ponga su mano sobre la Biblia. Levante la mano. Puede decir la verdad, y solamente la verdad. Considerando que mentir el Señor es uno de los mayores pecados y puede ser castigado con la pena máxima, Sí, juro. puede testificar. Doctor Morocho Roberto tiene la palabra. Señora Rosaura Mendoza, ¿puede mencionarnos la versión de sus hechos? Buenos días a todos los presentes. Como sabrán, yo soy la señora Rosaura de Mendoza. Se me ha acusado de muchas incoherencias, de corromper a las mujeres de la sociedad, de no ser una fiel cristiana, de no cuidar de mi marido y de ser amiga de los libros. Quisiera contarles que desde un principio todo fue arreglado por mi padre. Él me obligó a contraer matrimonio. Yo ante esas situaciones me negué rotundamente. Sin embargo, él amenazó y golpeó a los pobres trabajadores indígenas de mi hogar. Es por ello que acepté. También quisiera recordarles que este matrimonio no se debía dar, ya que el matrimonio arreglado solo se puede dar entre nobles, por lo cual yo no soy una noble, ni mi familia tampoco. Soy consciente de que el día de mi boda porté un arma, sin embargo lucé por mi libertad. Al usarla simplemente amenacé, no agredí a nadie, no le hice daño a nadie, jamás le haría daño al prójimo. Mi madre me enseñó a leer, es por ello que sé que soy una ciudadana ecuatoriana. ¿Por qué? Porque he leído la Constitución y se menciona algunos requisitos para ser considerada ciudadana ecuatoriana. Ser una fiel creyente. Todos los domingos voy a misa y me declaro fielmente a Dios. Saber leer y escribir. Concedo la palabra al doctor Lamar Luigi para realizar su pregunta. ¿Por qué juró ante Dios respetarlo y amarlo si no lo iba a realizar y violentó de manera dañina? En ningún momento he violentado hacia nadie. Únicamente amenacé, usé el arma, ya que mi padre me obligó a casarme. No tengo voz ni voto. Quería demostrarles a todas las mujeres que somos capaces de tener nuestras propias decisiones, de tener voz y voto como todos los demás presentes aquí. Doctora Quispe Jessica puede realizar su pregunta. Señora Rosaura Mendoza, ¿nos puede contar qué violencia ha sufrido por desposar al señor Anselmo de Aguirre? Con mucho gusto. Su señoría, usted ha sido testigo de los insultos, de las palabras soeces con las cuales se dirigió hacia mí. Mi padre obligó a contraerme matrimonio a punta de golpes y amenazas, y no solo hacia mí, hacia los pobres trabajadores que no tienen nada que ver en estos asuntos. Mi marido dice amarme, y sin embargo lo único que ha hecho es mostrarme desinterés, insultarme. ¿Cómo podría amar a un hombre así? Doctor Morocho Roberto puede realizar la última pregunta. Señora Rosaura de Mendoza, ¿usted considera correcto apuntar con un arma a su esposo? ¿Cree que su madre estaría de acuerdo con intentar defenderse con un objeto que puede matar a alguien? Señoría, no entiendo por qué me realiza esta pregunta. Claramente yo sé que usé el arma, pero fue por mi libertad. Quiero ser una mujer libre, emanciparme de... ¡Silencio a la corte, por favor! Emanciparme de estas incoherencias, de esta sociedad, que piensa que la mujer nada más sirve para complacer a los hombres. Las mujeres podemos hacer todo y mejor que un hombre. Muchas gracias, señora Rosaura Mendoza. Puede tomar asiento. Terminadas las declaraciones del acusador y de la acusada, procedemos a la ronda de alegatos. Por primero, concedo la palabra al doctor Lamar Luigi para decir su alegato. Señor juez, señor fiscal, queda más que claro que mi cliente don Anselmo de Aguirre sufrió una tentativa contra su vida en su respectivo hogar, sabiendo que eso conlleva muchos daños como pueden ser psicológicos y irreversibles en el cielo, lo cual me respaldo en el artículo 130
como derecho, y más aún una mujer, y que se tiene que respetar la religión, la moral y el orden público. Y en base al derecho canónico nos dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, y no darás los falsos testimonios. La señora Rosaura lo hizo, ya que juró amar y respetar en el momento de contraer el matrimonio constituyente. Hecho que jamás lo hizo y está desobedeciendo también al derecho de honrar padre y madre, lo cual se puede reflexionar que la señora Rosaura es acusada por no respetar la religión del Estado y a las autoridades, como menciona el artículo 7. También de tener una ineptitud mental que impide obrar libremente, reflexivamente y pertenecer a las sociedades prohibidas por la Iglesia, como son las escuelas lancasterianas, donde se encuentran los malos libros y una educación rebelde. Esto se puede ver en el artículo 13, donde por consecuencia se suspenden sus derechos como ciudadanos. Por eso solicito de la manera más comedida que esto la señora Rosaura de Mendoza haya acatado la ley y reciba su respectivo castigo. Gracias. Muchas gracias, doctor Lamar. Concedo la palabra para decir su alegato a la doctora Quispe Jessica, abogada defensora. Señor juez, señor fiscal, es defensa propia, sí. La integridad de la persona se encuentra en grave peligro, al ser amenazada constantemente, con el fin de obligarle a realizar algo que claramente no desea. ¿Acaso la señora Rosaura Mendoza debía mantenerse inmóvil ante un acto que ponía en peligro su integridad como ser humano y creación de Dios? No, puesto que la señora Rosaura Mendoza consta con los derechos de un ciudadano de Ecuador, de acuerdo al artículo 10. Este artículo se cumple y no se suspende, debido a que esta situación pudo ser evitada si no fuera por las faltas de respeto hacia los derechos de la señora Rosaura que se tuvo desde un inicio. Aquellas faltas fueron cometidas por el señor Anselmo de Aguirre y el señor Pedro Mendoza, y se evidencia al momento de ser amenazado por su padre, el señor Pedro Mendoza, de propiciar golpes a las personas de su entorno, con el fin de que ella acepte desposar al señor Anselmo de Aguirre, cómplice de tal acto atroz. Y junto con ello, el señor mintió ante el juramento del sagrado matrimonio que dio en la iglesia desde un inicio, y de acuerdo al artículo 9, todo aquel que falte la ley de la iglesia debe ser castigado. Por lo expuesto, solicito que mi clienta sea declarada inocente y el señor Anselmo de Aguirre sea castigado por la Constitución del Ecuador y por la Iglesia Católica. Muchas gracias. Terminada la ronda de los alegatos, por último, se levanta la sesión y se dictará la sentencia en caso de que ésta sea culpable. En caso contrario, la declararé inocente. Por mi consentimiento, el día de hoy, declaro a la señora Rosaura Mendoza culpable por amenazar al señor Anselmo de Aguirre con un arma en frente de la iglesia y de su matrimonio. Esta está condenada a la máxima condena en la prisión. El resultado de este juicio ha sido dictado conforme a la Constitución de 1869, basándonos en el año en la que se basa la emancipación, en el siglo XIX. Caso contrario, si el caso se haría en un tiempo actual, se tomaría diferentes aspectos, como los derechos de la mujer, como los derechos del acusador, como los derechos también de la defensa propia y de la libre expresión. ¿Sí? Entonces, el resultado de este juicio ha sido tomado en base al siglo XIX, en donde las mujeres no tenían voz ni voto, lamentablemente. Muchas gracias.